El manual es de acuerdo a la Asociación Americana de Psicología y son 4 puntos básicos por los cuales vamos a usar nosotros las citas, aparte de que como profesores nos gusta verlos sufrir a los estudiantes a la hora de hacer trabajos, ¿sí? Primer punto, vamos a establecer un registro de obras consultadas. Todos los textos, documentos, videos, páginas web que ustedes ocupen, hay que registrarlas, ¿sí? Pero no todo es citable para APA o no todo puede ser citado, ¿sí? El segundo elemento, que son 3 cosas importantes. Solo citamos ideas, teorías o investigaciones. En APA no se citan otro tipo de cosas. ¿A qué me refiero? Si yo voy a citar es porque voy a justificar una idea. Considero que el proceso de aprendizaje en un niño se da a partir de la experiencia, porque Vygotsky nos dice que la experiencia es importante. Ahí sí ya se cita una idea. Una teoría. El constructivismo nos dice que la experiencia es importante en el proceso de aprendizaje del individuo. Y Piaget nos dice que al establecer ciertos esquemas o ciertos andamios se construye el aprendizaje y por ende el conocimiento. ¿Sí vamos bien? Y el último es una investigación, que por lo regular puede acotarse a lo que son datos duros. ¿A qué me refiero? El INEGI dice que en México el índice educativo a nivel nacional, la media es 3er año de secundaria. A nivel superior tenemos un 80% de deserción en instituciones de educación superior en zonas marginadas. Entonces estamos justificando con datos de acuerdo a ciertas investigaciones. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Vamos bien? Ok. El tercer elemento es evitar el plagio. Aquí se maneja que es importante, que es un delito. Si lo es, está registrado en la Ley General de Derechos de Autor y también en los reglamentos internos de la universidad. De hecho, por cuestiones legales a nivel nacional, si se detecta un plagio en un texto académico, se les puede vetar a cualquier ingreso a una institución de nivel superior avalada por la SEP. ¿Qué significa? Que en el 98% de las instituciones del país no podrían volver a estudiar si se detecta un plagio, ¿sí? Ahora, eso se maneja de manera como de espantarlos, pero lo podemos trabajar de una manera mejor en beneficio propio. ¿De qué se trata? De decir, no lo digo yo, lo dice el autor, ya lo publicaron, yo le creo, entonces estoy de acuerdo con él, ¿sí? Entonces podemos trabajar nuestras justificaciones, evitando el plagio, en nuestras investigaciones de decir por qué estamos escribiendo eso. ¿Sí queda claro? Y el último es unificar datos, que eso es importante cuando ustedes están checando los programas de estudio que sube cada materia en cada módulo que ustedes están revisando y no saben luego qué texto es. Al usar APA o cualquier sistema de citas y referencias, podemos identificar si el texto es un libro, un capítulo de libro o una tesis, dependiendo del orden que tenga cada uno de los elementos que construyen la referencia y también la forma de usar las citas en el texto. Este es el manual, está en la biblioteca en esta clasificación, por si ustedes llegan a venir. Si no, lo podemos manejar de manera vía correo electrónico, en uso interno, se les puede enviar el manual para su consulta en formato PDF. Tenemos que revisar lo que les decía hace rato, que en el caso de APA hay principales tipos o fuentes de información que son las válidas para usarla en nuestros textos. Aquí no podemos usar Wikipedia, el blog del pedagogo, el blog de intervencionespedagógicas.com, no se vale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen cierto peso académico. Hay solo 5 formatos que son los importantes que nosotros vamos a poder ocupar en nuestros textos. Ojo, esto es dentro del marco de APA, ¿sí? No dentro de otros sistemas que sí lo permiten. Son estos 5 modelos que muchas veces consideramos como que ya están dados por sentado. Lo que tenemos que revisar es ver la construcción de cada uno de ellos y qué hay detrás. El primero es un libro, ¿no? Podemos usar libros académicos, pero aquí viene la duda. ¿Qué es un libro académico? ¿Cómo podríamos identificar un libro? Digo, todo el mundo tiene redes sociales, ¿no? Y entre sus pasatiempos pone, me gusta leer, ¿no? Y luego está leyendo y encuentra una copia de una cita importante y la pone en su muro, ¿no? Pero ¿qué es un libro? ¿Cómo conceptualizarían un libro? ¿Qué elementos tiene para ser considerado? Un libro debe tener una extensión mínima de 49 páginas. Menor a 49, de acuerdo a la UNESCO, eso va a ser un folleto, ¿sí? Ojo, una página es una que está escrita por ambos lados. Entonces, cuando nosotros citamos fuentes de una tesis, no es página, es hoja, porque solo se ocupa un lado del texto. Aunque hay unas nuevas modalidades que las tesis ya las prefieren impresas por ambos lados, ¿no? Pero por lo general es por un solo lado y son hojas. La extensión debe tener un autor
Que un autor se puede dividir de dos tipos, perdón, un autor personal o un autor corporativo. Duda, ¿quién es el autor de los libros de texto de la SEP? La SEP es un autor corporativo. Entonces, cuando yo estoy citando, voy a retomar al autor como a la SEP. Ahora, de los manuales o los programas de estudio de la SEP, ¿quién es el autor? La SEP también. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que una cuestión es cuando se funge como autor, porque un autor, ya sea personal o corporativo, es el responsable del contenido intelectual del texto. O sea, quien dice yo lo estoy avalando como que es un escrito oficial, ¿sí? Pero también existe la función del editor, que es el que se encarga de mandar una imprenta y distribuir el texto. En este caso, cuando ustedes hagan sus textos o sus citas y sus referencias, el autor va a ser la SEP, pero el editor va a ser el departamento encargado de ese tipo de documentos. ¿Quién sería el editor de los libros de texto gratuitos? La CONALITEG. ¿Quién sería encargado del programa de básica? De educación básica. Y si lo queremos hacer muy definido, la subdirección de primaria o de secundaria. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo las áreas y la unificación de datos que se van a trabajar. Si yo agarro un texto oficial de la SEP, que es con lo que mayor trabajamos nosotros, es la SEP es el autor, pero cada departamento o área que se encargó o hacia dónde va dirigido el texto es el editor del texto. Bueno, entonces ya quedaron claro que los libros van a ser académicos y deben tener un autor, un editor, una fecha de publicación y su extensión mínima debe ser de 49 páginas. No importa si es impreso o si es digital, pero ojo, un libro digital tiene que ser legal. ¿A qué me refiero? Si ustedes bajaron el texto de la UNAM o de aquí de la universidad, que tenemos libros digitales que las propias instituciones publicaron, se consulta como un libro digital y en línea. Si ustedes bajaron el libro por algún apoyo que encontraron libros gratis en la red.com, ese no es un sitio legal. Entonces el texto se va a manejar como un libro impreso. ¿Por qué? Porque ni la editorial ni el autor permitieron subir ese texto a la red. Ese es más bien un movimiento cultural que hace que los documentos estén en la red para que la gente los pueda consultar. Y después de que son escaneados. Pues. Exactamente. Entonces, esos no pueden poner recuperado de buenastareas.com, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, hay libros escaneados en Google Books. Pero no están. Compras, ¿no? Ah, pero son comprados. Pero están escaneados. Sí, pero ahí se compró con Google Books, con Amazon o con otras compañías que tienen su versión digital. Pero ojo, hay como nota cultural, no compran el libro, compran el acceso al texto. Sí, no lo puedes descargar, no lo puedes imprimir. Exactamente. Y hay más, la situación es que, ¿cuál es la ventaja que tiene la editorial o quien mantiene ese documento? Que en cualquier momento puede decir, ya no está el libro. Porque están pagando una suscripción a la consulta, no a la propiedad del texto. Por eso hay movimientos que dicen, no, yo lo bajo, yo lo escaneo, yo lo subo, para que la gente lo consulte, pero no es legal, ¿sí? Y en ese caso, ¿cómo lo citarían? Como un libro. ¿Ah? ¿Como un libro impreso? No, si se compra y si se pagó por el acceso de manera legal, ¿Se puede nada más el acceso? así es, se pone recuperado de y la liga de consulta, pero tiene que ser una institución o una empresa que permite que ese texto se consulte legalmente. Es un conflicto ya ético y cultural toda esta parte, pero para fines académicos sí se requiere que la consulta sea legal, ¿sí? Lo que pasa es que en Google Books no te da la liga, ¿o sí? Sí, la de arriba, pero hay que revisarla. Bueno, Sí, es la del navegador en algunos casos, ¿sí? Y ahorita lo vamos a estar revisando toda esta parte, ¿sale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, las publicaciones periódicas van a ser académicas. Son artículos que se van a publicar en revistas que van a tener cierta periodicidad, pero tienen algunas características. Primero, la constancia. Sí, que van a estarse publicando constantemente, que son regulares, que si dice una revista semestral se publica 2 veces al año, si es trimestral 4 veces al año, pero de manera rigurosa. Muchas de las veces pertenece a instituciones, ¿sí? Como nosotros aquí tenemos revistas, la UNAM, algunos centros de investigación, inclusive la propia SEP tiene revistas que se publican constantemente. Entonces, en ese caso, son revistas que vamos a poder nosotros consultar, ya sea impresas o digitales. Pero las revistas se van a dividir en 2 tipos, revistas de difusión
y revistas académicas, ¿sí? Y nosotros vamos a tener más peso con respecto a las revistas académicas. Aquí va un ejercicio y ejemplo. ¿Me creerían si les dijera que TV y Novelas y Proceso es el mismo tipo de revista? Porque son de difusión. Son de difusión, ¿por qué? Porque no mantienen lo que sería investigación en el corte académico. No de corte académico, pero ¿cuál es? ¿Cuál? Es lo académico. ¿Por qué? Porque las revistas académicas tienen cierto método y cierta cuestión que van a trabajar de la manera más académica, se puede llamar, o con una cuestión objetiva. Van a establecer un estudio, van a establecer una metodología y la van a seguir. ¿Por qué decía o por qué les puedo decir que Proceso y TV y Novelas es lo mismo? Porque las dos revistas, bueno, les describo una revista y me dicen cuál es. Tiene muchas imágenes, fotos grandes, letras muy grandes, coloridas para llamar la atención, y se dedican a criticar o a comentar el suceso del momento. ¿Cuál es? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos, exacto. ¿Por qué? Porque una es de corte político, tiene una tendencia política. Proceso, no importa qué gobierno esté, va a criticar y es su trabajo, ¿sí? Aunque se le tilde de fifí, ¿sí? En el caso de TV y Novelas se va a enfocar en el chisme, la cuestión de la parte del espectáculo, de entretenimiento, ¿sí? Pero se dedican a esta parte, a una cuestión de crítica, ¿sí? Pero las cuestiones académicas van a trabajar como fenómenos de investigación basados en un paradigma teórico o en una base teórica, ¿sí? Y van a establecer un método. Ahora, si ustedes se fijan, tienen revistas a la mano, ¿sí? Todas las revistas que ustedes tienen van a tener ciertas características. Si ustedes las van revisando, el artículo que gusten en la revista va a traer siempre el nombre del artículo. Si es una revista académica internacional, va a traer el título traducido del artículo en inglés. Luego viene el nombre de la persona o de los autores que escriben ese artículo. Por lo regular traen un asterisco y a nota de pie de página traen principalmente la afiliación, dónde son, sus estudios, dónde trabajan, ¿no? Si no es a pie de página, lo traen abajo de su nombre, ¿sí? Ya sea con un asterisco, inclusive ponen hasta el correo de contacto, ¿sí? Luego, en la estructura del artículo empieza siempre con un resumen, que es entre 400 y 600 palabras de qué trata el artículo, qué método y qué teorías se manejan, ¿sí? Viene después el abstract, que es el resumen en inglés. Luego viene una introducción que nos presenta de qué se trata la investigación, cuál es su corte, qué instrumentos maneja y los teóricos. Luego viene el marco teórico, los sustentos teóricos que ustedes están trabajando ahí y que ustedes pueden revisar o en qué autores se basaron ellos para hacer esa investigación, que incluye por lo regular la pregunta de investigación o lo que interesa saber a ellos. Después viene el desarrollo del texto, donde viene, si es de corte empírico, va a venir el instrumento, la población, la forma en que se trabajó y luego viene la discusión de datos. A partir de todo esto se obtuvieron estos resultados y después vienen las conclusiones, ¿sí? Y las referencias o la bibliografía del texto. Esa es la estructura que ustedes van a reconocer en un texto académico. A diferencia de las otras revistas de difusión, que si se fijan, ni Proceso ni TV y Novelas ponen sus fuentes, porque las despiden o se las matan, cualquiera de las dos, ¿sí? Pero a diferencia de un texto académico, siempre va a poner sus fuentes en qué se basaron para construir ese texto. Estas son revistas de aquí de la hemeroteca que ustedes pueden consultar, o en el caso de los recursos digitales que tenemos, o si ustedes ocupan internet, más bien, ustedes que ocupan internet, ocupen el Google académico, no el Google comercial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Google académico es un proyecto que hizo Google con todas las universidades que les interese, que sus publicaciones y sus investigaciones se suben a la red y son textos ya avalados por las propias instituciones, ¿sí? Entonces, en vez de buscar proyectos de intervención educativa para el aprendizaje de las matemáticas en Google y me mande a un blog o a Wikipedia, me va a mandar el Google académico a artículos o a investigaciones de mi tema ya avalado por instituciones. Ojo, no es panacea, pero sí es una ayuda ese tipo de fuentes. Ustedes ya conocen el Google académico, Dialnet, Cielo, Redalic, todos esos sitios son revistas académicas que ustedes pueden ocupar. ¿Sale? ¿Vamos bien con las revistas? Sí. Entonces, preferentemente van a ser de corte académico. ¿Por qué? Porque recuerden, en APA son tres cosas. Citamos o sustentamos con nuestros documentos ideas, teorías o investigaciones.
Entonces, si estoy haciendo un proyecto de intervención en pensamiento crítico en lectoescritura de primaria, voy a buscar artículos académicos que ya lo hayan hecho o teóricos que me sustenten eso que estoy diciendo. Luego vienen las tesis, sí. Por ejemplo, es bien curioso porque si buscas, por ejemplo, Vygotsky y constructivismo en Google académico, te aparece quienes lo han citado. Exacto. Entonces, a lo mejor la cita, o sea, te puede o no servir la cita, pero no es la fuente. Sé que la puedes citar porque puedes decir, Martínez dice que Vygotsky indica que... Así es. Pero es raro que encuentres, por ejemplo, salvo las tesis, las publicaciones, luego de veras no puedes encontrar todo. En cambio entras al Google ¿El comercial? Mediático, comercial, y pones Vygotsky y ahí encuentras publicaciones hasta completas, ¿no? Sí, pero hay que revisar. Las publicaciones completas no son legales, pero es por más cuestión de practicidad, de conseguir el libro, más en el caso de ustedes que es una licenciatura en línea, ¿no? O sea, no pueden venir aquí a la Jusco a vender. No, se nos ocurrió poner la universidad donde acaba la Ciudad de México, un poquito más lejos, ¿no? Entonces, en este caso sí se puede, pero recuerden, ¿para qué lo vamos a usar? Y lo que estamos trabajando aquí son las citas que yo voy a ocupar en mi texto. Obviamente tengo que leer a Vygotsky, tengo que leer a Freire, tengo que leer a Piaget, pero, pequeño detalle, los tres creo que ya se murieron, ¿sí? Y escribieron dentro de su espacio-tiempo. Entonces requieren reinterpretaciones, que muchas veces en artículos académicos actuales, dice, Vygotsky dice esto, pero con este tipo de procesos, Vygotsky no se imaginó ni siquiera Internet que iba a influir en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando se reinterpreta o se recupera su teoría y se aplica a la red, entonces ya estamos hablando de una reinterpretación y que un autor merece su propia cita, más allá de que se basó en Vygotsky. O sea, hay autores que no podemos negar, ¿no? Pero requerimos que sus propuestas se reinterpreten, se reconsideren, y esas son las que vamos a trabajar, ¿sí? ¿Sí queda claro? Entonces sí está bien, pero insisto, esta parte es para saber qué textos puedo poner. Cuando yo estoy escribiendo mi tesis o mi trabajo final o los reportes que tengo que entregar, son los autores que yo voy a usar para sustentar todo mi argumento. Que sí se valen los clásicos, pero hay que retomar también lo que se está produciendo ahorita. Siguen las tesis. Sí, las tesis se consideran textos académicos. ¿Por qué? Porque sustentan, porque comprueban, porque hacen investigaciones, pero en el caso de las tesis, muy específicamente, se comprueba todo eso porque se pretende obtener un grado de licenciado. En el caso de la licenciatura es que tengan la licencia, el permiso del Estado para ejercer como licenciados en intervenciones, ¿sí? O en psicología educativa o en pedagogía. Una tesis de maestría es que ustedes obtienen el dominio de cierto tema o de cierta área del conocimiento. Una maestría en desarrollo educativo es, yo soy maestro, domino el área del desarrollo educativo en cierta línea de investigación. Y un doctorado lo que me hace es que yo soy docto o erudito en ese tema y puedo hacer aportes metodológicos en un campo más grande. Para eso sirven las tesis, ¿sí? Entonces se reconocen como textos académicos que inclusive ustedes en sus reportes, trabajos finales o en el propio documento de titulación pueden citar otras tesis. ¿Por qué? Porque son ya investigaciones comprobadas y que sirvieron para obtener un grado. ¿Sí queda claro? Ok. El que sigue son los medios audiovisuales, que va de la mano con los medios digitales o en línea. Aquí sería duda para ustedes. ¿Es lo mismo un medio digital y un medio audiovisual? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Pues un medio digital puede ser un texto, ya sea que lo subieras directo a tu blog, y generalmente son textos, aunque pueden tener algunas imágenes, incluso con movimiento, pero los medios audiovisuales son como YouTube. ¿YouTube no es digital? Sí es digital, pero es audiovisual, es como más multimedia, ¿no? Es multimedia, pero no es multimedia. Una cosa es audiovisual, que inclusive, si fijan, tiene la división solo audio o solo visual, o puede ser un conjunto de los dos. ¿Cuál sería la diferencia? ¿O es la misma? Entonces, ¿los digitales son audiovisuales? No todo lo que es digital está en línea.
pero todo en línea es digital. Puede haber audiovisuales analógicos. Exactamente, esa es la diferencia. Para APA, un medio audiovisual es el analógico, ¿sí? La mayoría, bueno, creo que oscilamos entre los 70s, 90s más o menos para acá, ¿no? O sea, no hay nadie del 2000 para acá, ¿o sí? Todavía no. Ok, los que en este caso nacen entre el 81 y el 2000 son la generación millennial, entonces si se burlan de ellos son millennials, ¿no? Anteriores a los millennials son la generación X, ¿sí? ¿Por qué es este detalle? Porque conocieron los cassettes con la pluma Bic, que para qué servía, ¿no? La guerra de los 80s que era VHS contra beta, ¿no? Los que sacamos copias en los 80 nos tocaba el mimeógrafo que hacíamos brazo de albañil dándole vueltas, ¿no? Cuando ya eran las escuelas más ricas tenían el proyector de acetatos, ¿no? Que era una cajota con un foco que sacábamos la copia en una hoja transparente. Las microfichas, que se ocupaban, o el microfilm, que se ocupaba un aparatote para una fichita. Si ustedes vieron las películas de James Bond tiene más de 50 años y antes se robaban unos microfichas así chiquitas, ¿no? Todos esos son materiales analógicos que APA permite su uso, que pueden ser auditivos, como los cassettes, el 8-track, el vinil, ¿no? Que ya está de regreso, o los visuales como las microfichas, los microfilms, los slides, unos chiquitos cuadraditos. Los que fueron niños entre los 80s y 90s, las diapositivas, que venía el Viewmaster, que son sus lentes que le daban vueltas. Esas son los medios visuales, estáticos, y los en movimiento como las películas en VHS, el beta, ¿no? Esos materiales se pueden retomar para citarlos en APA. Y también los digitales. Ahora duda, ¿un DVD es digital o es análogo? No, ya no, sigue siendo digital. Ese ya es digital. ¿Por qué? Porque en el VHS lo que veías era una cinta magnética. Ajá. Y los medios digitales ya son puros ceros y, bueno, también son ceros y unos. Es código binario. Pero el formato, pues así le llaman, formato digital. Porque los dígitos 0 y 1. ¿Y por qué? Porque para su proceso de creación, ojo, que esto es importante, legal y original, se ocupó un dispositivo informático. En DVDs, en CDs, que ojo, DVD significa disco versátil digital, porque en su momento cuando sale tenía la pavorosa cantidad de 8 gigas de almacenamiento. Uno no sabía qué hacer con 8 gigas, nunca pensó llenar 8 gigas de almacenamiento, ¿no? Ahora es lo que traen de cajón las computadoras en RAM, ¿no? Pero el material digital es todo aquel que para su proceso de creación, insisto, legal y original, se ocupó un dispositivo informático, una computadora, una tablet, un celular. Nadie de aquí va a hacer su tesis vintage en máquina de escribir, ¿verdad? Todos la van a hacer en Word. Es un texto digital. Cuando se convierte a PDF, nos mandan la copia aquí a la universidad y nosotros en biblioteca subimos su tesis a la red, ya es un texto digital en línea, porque se requiere su consulta forzosa en la red para revisarlo. Spotify, Netflix, todos esos son medios digitales en línea, ¿sí? Que requieren una conexión a internet para consultarse. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿a qué viene todo esto? Por lo que acabamos de ver y preguntar hace rato que hacían. ¿Qué pasa si yo encuentro un libro de Freire en la red, en la página de librosdefreire.com, que está escaneado, y lo descargo? ¿Qué tipo de documento es? ¿Es un documento digital o es un material impreso? ¿Cómo lo citaría yo? Impreso. ¿Por qué? Porque mencionaste que estaba escaneado. Exacto. ¿Sí? A pesar de que está en una página digital, por decirlo de manera, pero la obra como tal es escaneada. Exactamente. Pero si yo bajo un libro del sitio de la UNAM en línea, que la UNAM sube el texto académico, ¿cómo lo trabajo? Como un libro digital. ¿Por qué? Porque la UNAM permitió el texto. ¿Sí queda claro o no queda claro? ¿Sí, vamos bien? Sí, porque todo esto es cuando ustedes trabajan, y más ustedes que están en la ley, porque trabajan con internet a más no poder, ¿sí? Detalle, ¿qué pasa si uno de los tutores les sube un capítulo escaneado de una lectura que tienen que hacer? Y ese les sirve para hacer su actividad, su reporte de lectura, y ocuparon esas copias. ¿Cómo lo citan? ¿Qué tipo de libro? Impreso. ¿Por qué? Porque el profesor lo escaneó y lo subió a la plataforma, ¿sí? Entonces hay que tener ese tipo de revisiones. Ahora viene un caso que fue verídico, que nos pasó aquí en la universidad.
Llegó una compañera de psicología educativa casi llorando porque encontró un video de una conferencia de Vygotsky en YouTube, pero no se publicó. Pero el video de Vygotsky, o sea, no se publicó la conferencia tal cual en texto, sino lo que hizo alguien en los 80s, lo grabó en su VHS, un alma caritativa lo pasa a DVD y otra alma se le encuentra el DVD y lo sube a YouTube. ¿Cómo citan un texto de ese tipo? Una conferencia de Freire que está en internet y que no se publicó. La solución es muy práctica. ¿De qué habla Freire? De proceso de ciencia y aprendizaje, de uno con el otro aprende, de la palabra generadora. Entonces, ¿qué le decíamos a la chava? Fácil, busca un libro, un artículo o una tesis que hable de ese tema y citamos a los textos académicos. Porque seguramente consideramos que debe haber libros sobre Freire, libros de Freire o investigaciones que se han hecho sobre Freire. Entonces ese video en YouTube, esa página en Wikipedia, ese blog perdido que encontraron en la red es una fuente que se llama secundaria o terciaria, que ya es interpretado de la interpretación de la interpretación. Pero si me dice quién es o de qué habla, puedo buscar un texto, apelo a mi formación, busco un texto que hable sobre la palabra generadora de Freire y uso ese texto académico para sustentar mi trabajo. Sí. Pero luego te invitan a ver algunos videos sobre los cuales tienes que hacer un trabajo. Sí. O sea, ¿cómo los tienes que citar? El video, recuerden, para APA son para justificar una idea, una teoría o una investigación, no más. Si yo el video lo voy a usar para sustentar algo, tiene que ser esos tres elementos. ¿Por qué? Porque en el video de ejercicio de la sesión 4, que habla sobre procesos de aprendizaje en el aula, puedo decir que de acuerdo a Martínez Serrano en 2015, se puede ver este proceso de interpretación hermenéutica del individuo. ¿Sí queda claro? O sea, el video no es el que estoy sustentando mi texto, es el que estoy analizando. Y con otros textos yo voy a justificar ese video. ¿Sí queda claro? ¿Qué pasa con los proyectos de intervención cuando estamos titulándonos? Voy a hacer un proyecto de intervención para trabajar el pensamiento lógico-matemático en los niños de cuarto de primaria. Y voy a hacer una intervención, ¿no? Pero ustedes empiezan a trabajar con el pensamiento lógico-matemático de principio a techo, ¿no? Un proceso de aprendizaje del niño. Estoy de acuerdo, pero ojo, ese es su objeto de investigación. Su tema de investigación es la intervención, cómo es, cómo se desarrolla, qué se requiere. Y lo que voy a sustentar a lo largo de la investigación es cómo construyo un proyecto de intervención para promover el pensamiento lógico-matemático. Entonces tengo que leer o analizar más sobre proyectos de intervención, procesos de aprendizaje a través de la intervención. ¿Sí queda claro? Entonces eso es lo que yo tengo que citar. Si a mí en la plataforma me dejan ver un video, tengo que ver ese video, pero con las lecturas que me dejan o con los textos que tengo que revisar, tengo que analizar y sustentar ese video que estoy analizando. ¿Sí queda claro? Entonces en mi reporte cito únicamente a lo que sean los autores cuando estoy analizando el video. Exactamente. El video no se cita, solo se pone como fuente. En el ejercicio 4 de la semana 2 que me dice analiza el video tal, puedo integrar estos elementos, los cuales se pueden corroborar con estos autores. Porque no estoy sustentando nada con el video. Estoy analizando el video con sustentos teóricos. ¿Sí quedó claro ahora sí? Sí, Acá había una duda, ¿era esa misma? Sí, era esa misma que entonces no hay que poner como referencia el video. No, el video no se referencia porque es lo que estoy analizando. ¿Sí? A menos de que retome algo, ¿no? Le decíamos ya en plan broma a la estudiante, el caso que les comentaba. Si cuando vieron que en el video dice Freire, y con eso se llega a un nuevo nivel de aprendizaje, y cuando dijo aprendizaje le brilló el ojito a Freire, y ese brillito es un proceso cognitivo superior, ahí sí ya lo citamos. Cuando retomamos algún sustento de los videos o de las lecturas. Cuando no, lo que hacemos es únicamente analizamos eso con otros sustentos. Ahí en ese caso, ¿cómo sería la cita? Se toma el título del video y la fecha, ojo, la fecha de publicación, no la de consulta. A APA no le interesa que fue el
el 3 de agosto a las 4:59 minutos y 32 segundos, no le interesa eso a APA porque son textos o sustentos académicos. ¿Quién lo escribió? ¿Dónde lo puedo localizar? ¿Y cuándo se publicó? ¿Sí? Entonces la fecha de publicación y no la de consulta. ¿Sí queda claro? Sí. Otros sistemas sí lo piden, pero APA no lo pide. Ahora sí vamos a poder entrar a lo que son estos tres tipos de situaciones. Para APA se quedan muy claros esos tres elementos que muchas veces son confusos y que en otros sistemas pueden ser sinónimos. Una cita, una referencia y una bibliografía. La cita va a ser la que realizamos dentro del texto y me va a permitir reconocer principalmente a los autores o los documentos que influyeron en mi investigación. La va a haber de tres tipos, que es la cita textual, que es cuando copiamos y pegamos o transcribimos tal cual la idea del autor, que puede ser corta o larga, y la de paráfrasis, que es cuando reinterpretamos o en nuestras propias palabras ponemos la idea de los autores, y la temible cita de citas, que es cuando dice Méndez dice que Vygotsky. Bueno, la cita textual, ya les decía, es corta y larga. La corta son hasta 39 palabras dentro del texto, que va con comillas llamadas inglesas, que son las dobles arriba, ¿sí? Y la larga es cuando son 40 palabras, tenemos que contar toda la cita y va aparte del texto, ¿sí? Y vamos a ver ese ejemplo en sus documentos que les entregamos, ¿sí? La cita textual corta va a ser, en este caso, la que ustedes tienen en el primer párrafo. En el tercer renglón que dice Arnaiz 2001, se abren comillas y dice menciona y se cierran comillas y viene luego página 14 entre paréntesis. Ojo, pueden estar anotando el tipo de cita, pero si se fijan hay un envío después de la cita, una I, esa viene al final, para que ustedes sepan qué tipo de cita es. Esta es una cita textual corta con énfasis en el autor. Hasta abajo como nota al pie. Esos envíos no se hacen en APA, los hice yo para que ustedes sepan de qué tipo de cita es. Esa es una cita textual corta. Una cita textual larga es el primer párrafo de la página 2 que viene con sangría. ¿Sí? Va a 2.5 centímetros. Eso se hace muy fácil. En Word seleccionan la cita y muchos se pelean con la regla. No es necesario. 2 veces se aprieta la tecla tabulador y se recorre a 2.5 centímetros la selección. ¿Ok? Esa es una cita textual larga. ¿Ok? Sí. Por ejemplo, si aquí dentro de la cita está la palabra existe. Si yo para mi estilo de redacción hubiera puesto menciona que, comillas, existe. No hay problema. ¿Y podría quitar los 3 puntos que están al principio? No, los 3 puntos son porque la cita tal cual tiene un texto antes. Yo para fines de mi documento estoy quitando eso previo que no me interesa. Son puntos suspensivos que yo indico al lector. Hay un texto previo que no retomé. Básicamente lo corté y a mi conveniencia lo puse, ¿no? Que pueden ser al principio, entre citas inclusive, otras se las voy a enseñar más adelante, o al final del texto, sí. No, el corchet se ocupa para otra cosa. Bueno, en otras versiones anteriores se ocupaba el corchet. En esta última versión ya no se ocupa el corchet, ¿sí? Va así con los puntos suspensivos. ¿Sí quedó claro? Ok, la de paráfrasis es la que van a encontrar en el segundo párrafo de la página 1, que dice la Asociación Nacional de Universidades, etcétera, que es en la tercera línea. Viene el autor, ya abreviado, Anúyes, el año, se cierra el paréntesis y toda esa línea hasta el siguiente punto, ya sea punto y seguido, punto final, es la idea del texto, pero en nuestras propias palabras. Esa es una cita de paráfrasis. ¿Sí me explicó? Es el segundo párrafo de la página 1. La tutoría se ha ido repensando. En la tercera línea, según la Asociación Nacional, después del paréntesis hasta el siguiente punto, se va a considerar eso como una cita de paráfrasis. O sea, lo leímos, pero lo pusimos en nuestras propias palabras. ¿Ok? Y ahí el acuerdo es que con el primer punto que aparezca, ahí termina la paráfrasis. Ok, ahora viene
la tercera, que es la cita de citas, ¿sí? Cuando en esto se maneja, de acuerdo como uno lo ve, estamos viendo un texto que habla de otro autor y uno no sabe a quién citar o cómo va citado, ¿sí? Eso se soluciona muy fácil. ¿Qué dice APA? Preferentemente busquemos la fuente original, ¿sí? Y si no, se va a trabajar como viene en el segundo párrafo de la página 2, que dice, ¿y ese actuar cotidiano implica? ¿Ya lo localizaron? Sí. Y hasta abajo viene, bueno, inicia en la primera línea la cita textual, se cierran las comillas, se nos dice en la cuarta línea personal y social, se abre paréntesis y dice Goleman citado por Argüis 2001, página 109, ¿sí? Ahí esa es una cita de citas. ¿Qué significa o cómo leemos esto? Que nosotros tenemos, o el autor tiene el texto de Argüis y Argüis habla de Goleman. ¿Sí queda claro? Sí. Puede ser, ahorita vamos a ver los énfasis, pero así es como se soluciona, nada más. No se pone, preferentemente no se pone el año de Goleman, porque no lo tenemos, no lo podemos corroborar. El año que sí corroboramos es del texto que nosotros tenemos. Es tan fácil y sencillo que así se trabaja. Si es mujer la autora, es citada por, si son varios autores, citados por, es lo único que se trabaja. Eso es lo que es la cita de citas. Pero preferentemente hay que buscar el texto original, sí. Pero, por ejemplo, hay veces que el mismo texto que dice, en el mismo caso que dices, ¿no? Puede ser que en el texto de Argüis que checaste, dice, Goleman ha dicho que, y lo puedes incluir dentro de la cita, ¿no? Eso lo vamos a ver precisamente. Se puede, porque se retoma la cita textual de otra cita textual. Pero siempre se tiene que poner citado por, porque no tenemos el texto de Goleman, sino el de Argüis. Aunque sea textual, hay que aclarar. Lo puedes poner entre comillas, pero de todos modos tienes que decir que es citado por, así es. ¿Alguna otra duda con estas citas? ¿No? En algún momento nada más sí. Sí. Sí, sí. Y por ejemplo, Argüis. Preferentemente no, porque APA ocupa muy pocas locuciones latinas y esa es de otro modelo, entonces se puede trabajar por otro. Entonces, es la frase citado por o citado. Sí. ¿Sí hay atrás? Sí, pues es decir, son 3 veces, es decir, hay un autor que cita estos dos y yo cito a su vez ese autor. Solo se cita al original. A ver, no entendí cómo. Se cita por cita. Sí, por ejemplo, un autor está citando a... en el texto a 3 autores diferentes. Entonces pones el original citado por, cuando en cada momento. Es unas cosas que APA es repetitivo. Aquí no existe el opsit o el confrontes, ese tipo de cosas, no. O sea, se tiene que retomar siempre el mismo modelo. En este caso, las 3 veces es citado por o citada por. ¿O alguna otra pregunta con esta? ¿No? Pero regresar a la de paráfrasis. Ajá. Ahí no se utiliza el número de página del texto. Es opcional. Casi por costumbre no se ocupa porque se está parafraseando la obra. Si puede ser específico, se puede agregar sin ningún problema. Pero por tradición o por costumbre no se agrega la página en la de paráfrasis. Entonces se entiende que si no trae página yo le estoy paráfrasis. Así es. ¿Y por qué? Porque las textuales sí es obligatorio poner las comillas cuando son menor a 39 o hasta 39 y cuando son largas va en párrafo aparte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí. En el caso de la paráfrasis, hasta el punto es donde se termina. Así es. Si retomamos la idea, volvemos a colocar la cita de años. Así es. Ajá. Y eso tiene que ver mucho también con el énfasis que van a dar. Que no sé si tengan alguna otra duda con esta construcción de citas. ¿Sí? Es solo una. Para la cita larga, itálico. Ok, qué bueno que me dicen eso. En APA no viene explícito nada de eso. Entonces nosotros seguimos el documento. ¿Cómo va? Es igual a 12 puntos, no va en itálica o cursiva, sino nada más con la sangría. ¿Por qué? Porque la sangría ya da a entender al lector que es una cita textual. Algunos profesores, algunos tutores piden que se reduzca. Háganle caso porque pone la calificación, es el tutor, no APA. ¿Sí? Inclusive en la UNAM, yo soy egresado de la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Hierbas, ahí que nos dicen, va 2.5 a izquierda, 2.5 derecha y a 10.
Y yo lo tuve que hacer porque APA no me va a defender conmigo, con mi asesor de tesis, ¿no? Entonces, como lo pidan los profesores, está bien, pero hay que ser constantes. Y preferentemente, cuando se suba el reporte o el texto, hay que poner la aclaración. De acuerdo a la solicitud del profesor, se hacen estas modificaciones en APA. ¿A qué me refiero con constantes? Siempre igual, siempre igual. O sea, si lo ocupan una sola vez, hay que hacer todo el texto, tal cual. Y es inclusive como ustedes se adecúen mejor. Sí, porque es una norma, no es una ley, ¿sí? No es un mandamiento, sino es una norma que procura regular cómo se hace un texto académico. Insisto, nosotros hicimos modificaciones, ¿sí? Que eso me lleva a avisarles. Si ustedes se fijan, el título del documento va a 14 puntos. El espaciado es en 1.5. En la opción de Word, antes de escribir, cuando vayan a poner la sangría, hay una opción que dice quitar espacio después de párrafo. Quítenla, porque ese no es un salto de renglón, es nada más medio salto. Y cuando ustedes modifican algo, se hace un relajo, entonces hay que quitarlo. Cada espacio entre párrafos son manuales. Preferentemente los párrafos deben oscilar entre 120 y 200 palabras, porque no, si no hacen lo que yo llamo los textos telegrama. 3 líneas, idea, 3 líneas, 3 líneas, y parece un telegrama, ¿no? O sea, hay que... Exactamente, no, preferentemente son entre 2 y 3 párrafos por hoja, por página, perdón, ¿sí? Para que ustedes lo tengan trabajado. Subtítulos, sí. Dentro de estas constantes, la página, porque hay quienes ponen el autor, página, comillas y el texto, la cita textual, y quienes lo ponen acá, al final. En esa constante que se debe de seguir. Aparece que al final. Siempre es al final. Y ahorita lo vamos a ver. Y aquí es más estilo de la universidad. Algunos modelos lo piden así. Sí, algunos profesores nos los han pedido. No sabemos por qué, hay otros estilos, pero mientras sea constante. Esa es la cuestión, que se sepa que es constante. Exactamente. La otra, para el plural, supongo que algunos ya conocen la herramienta de APA en Word, ¿sí? Word, cuando abrevia el plural, pone PAX, y APA no ocupa PAX, ocupa PP. Si van a hacer el plural es PP, o sea, de PP 2841, desde la página 48 a la 41, porque en el español el plural se abrevia con 2 veces la primera letra. Por eso es cuando se pone Estados Unidos, abreviado es EEUU, implica el plural, ¿sí? Otra nota cultural, por favor, por amor del cielo, nunca vayan a poner tics en los textos. Y luego unos quieren ver con más caché y le ponen hasta el apóstrofo con ese, ¿no? Esa es una aberración al español. Ya está abreviado, son tic, ¿sí? No tics. Tics son los de la cara cuando uno puede hacer el texto, ¿no? Esos son los tics. Aquí veo que la indicación de página es P minúscula punto. Así es. En el plural, ¿cómo es un? PP punto. Pero cuando usas PP puntos, cuando tomaste varias. Así es, un rango de... Una cita Difícilmente, bueno, paráfrasis no existe, pero hay algunos textos que tienen una parte al final de una página y continúa. Eso ya implica que son 2 páginas y es forzoso el PP. ¿Sí vamos bien? Ok, bueno, les decía, el formato es, todo el texto va a ir en 12, a excepción del título. Los subtítulos van a 12 puntos en negritas, que viene aquí, pero también se los aclaro. Y si se fijan, a partir del segundo párrafo se usa una sangría en el primer renglón, que es de 1.25 centímetros, o para no hacerla cansada, una tabulación. Y ustedes se fijan, cada segundo párrafo hay una sangría. Es a partir del segundo párrafo, incluyendo subtítulos. Página 1 viene el subtítulo, la tutoría, de acuerdo con Anuyes, no tiene, pero viene el párrafo, cita, y el segundo párrafo ya tiene, y el tercero ya tiene sangría. Así es. A partir del segundo párrafo con títulos y subtítulos. Otra recomendación, el título y el subtítulo no pueden ir juntos, tiene que haber un texto introductorio, mínimo de unas 3 líneas, pero luego ponen capítulo 1, el proceso de aprendizaje en primaria, 1.1, conceptos de aprendizaje, no. Capítulo 1, un pequeño texto introductorio, y luego ya el 1.1. ¿Sí? Otro detalle con las citas textuales, el punto va al final del paréntesis que cierra.
Nunca se pone después de la última palabra ni después de las comillas. Si ustedes lo checan, en la primera cita es página 14, cierra paréntesis, punto final. En la página 2, cita textual, 2009, página 27, cierra paréntesis, punto final. ¿Sí me explicó? Porque algunos lo ponen el punto cuando acaba la palabra o cuando acaba la comilla. El punto es final y de acuerdo a la gramática del español, el punto implica el fin de la idea, incluyendo la cita. ¿Sí queda claro? Ahora, si vamos con las formas. Las formas van a ser cuando el énfasis que yo le estoy dando, que puede ser en el autor o en el texto. ¿A qué me refiero? Yo voy a escribir mis citas de acuerdo a cómo yo esté trabajando, que puede ser el énfasis en el autor cuando a mí me interesa presentar primero a la persona o la institución que lo dice. Como es el ejemplo de acá, como es su primera cita del párrafo 1. Al respecto, Arnaiz 2001. Aquí dice, de acuerdo con Sánchez Puentes, 1993, le estoy dando preferencia o énfasis al autor. ¿Sí me explico? Me interesa primero que sepan quién lo escribió y ya pongo mi cita. A diferencia de un énfasis en el texto, que es que pongo primero la idea y después la forma básica que conocemos, entre paréntesis, apellido, año y página si es textual. Ahí que me interesa primero hablar de la idea o de la postura que se tiene y luego mencionar quién sustenta este texto. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Y en ese caso, ¿cómo podríamos hacer esa diferencia de cómo utilizarlo? ¿Cómo saber que se tiene que hacer mayor énfasis en el texto o en el autor? Ahí depende mucho de la forma de escritura de cada quien y lo que quiera uno presentar. En este caso, por lo regular, cuando es una serie de conceptos, si son de un diccionario, pues se ponen los conceptos, pero insisto, depende mucho de la persona. Y las dos son válidas y las dos se tienen que ocupar. Porque aquí viene otro detalle con Word. Word siempre va a trabajar de esta forma. Entonces se ve muy mecánico y se pierde toda la discusión entre ustedes con los autores, ¿sí? Entonces depende más, e insisto, aquí es del autor, ¿a qué le quieres dar peso? ¿No? Sí. Algunos textos que nos comparten para trabajar el ley no llevan la coma entre autor y año. Llevan 2 puntos. No, un espacio nada más. Ahí debe ser. ¿Cómo es el estilo que recomiendas más para acá? Con coma. Es el que se maneja. Y de hecho, en algunas versiones antes ocupan 2 puntos, es versiones previas. Y se vale. Hay que cambiarla, o si se quieren quedar, nos ha tocado con profesores que no siguen con la primera edición en español de APA y tenemos que mandar el aviso. El profesor lo pidió en la primera versión que lleva estas características. No está mal, pero sí hay que dar el aviso, ¿sí? Porque se han regresado textos a hacer todas estas modificaciones, ¿sí? Pero entonces, adelante. Cuando los estudiantes cuando escriben empiezan el párrafo con cita. No se puede. No, es como cuando estuvieron en la secundaria que le echan a andar al otro. Oye, dice que estás bien guapa, ¿no? Eso no se vale. Tenemos que empezar nosotros, ¿sí? Nunca se vale con cita. La cita, si quieren hacer con estilo el texto, se llama epígrafe y va hasta el principio de un texto. No sé si han visto obras que inician con una pequeña comentario, una frase, y luego ya desarrollan todo el texto, ¿sí? Pero es una epígrafe que engloba toda la idea del apartado. Pero nunca se inicia con autores, ¿no? Porque es como en clase. ¿Y qué piensan en la lectura? Yo pienso que el autor dice que. Eso no es un argumento, ¿sí? Hay que empezar con nuestra postura, ¿sí? Y luego ya justificamos con los autores, ¿sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Quedaron bien los énfasis? Este es en paráfrasis, se puede trabajar, ya se fijaron, en el autor al principio y en el texto en la segunda opción. Y también en cita de citas. Aquí la primera es énfasis en el texto y la segunda es énfasis en el autor. Se retoma al autor del que se está hablando y al final entre paréntesis citado por. Si se fijan es muy práctico APA. Es una de las ventajas y críticas, es muy técnica, ¿sí? Sí, a mi parecer no hay aparato crítico, nada más son referencias, ¿no? Algunas notas que se adelantaban un poco, que eso es bueno. Para omitir parte de las citas vamos a usar puntos suspensivos, ya lo vieron en el texto, pueden ser al principio, en medio o al final. ¿Ok? El uso de corchets se va a ocupar para aclarar ciertas cosas de manera mínima.
Primera cuestión que viene ahí, a propósito, la traducción propia. Si ustedes leen textos en otro idioma, inglés, francés, no, yo voy a leer a Vygotsky en ruso, y para que vean que lo sé, pongo los caracteres en ruso inclusive, no se vale. En APA se escribe todo en el idioma nativo del autor. Entiéndase, en el caso de nosotros, en español. Si yo retomo un texto en inglés, tengo que traducirlo. Esa cita, pongo el autor, el año, la página, y después del cierre de paréntesis entre corchetes, traducción propia. ¿Qué estoy diciendo? El texto yo lo traduje para cuestiones académicas. Aquí no se vale, de hecho, amigos editores dicen que no es sano inclusive poner el texto en otro idioma. O sea, eso solo implica que el autor es muy caché, ¿no? Muy fifí, hablando otro idioma, pero no del lector, que él lo consulta en su idioma nativo. ¿Sí queda claro? Otro detalle es un error ortográfico u una intención deliberada del texto. Algún texto puede que diga en la investigación, y es que así los niños mejoran su educación, pero ponen educación con K, con H y con Z y sin acento, y si lo hace a propósito el autor de manera irónica, de alguna cuestión crítica, se copia tal cual, o inclusive si está el error del texto más con los que son en PDF, se copia tal cual y entre corchetes se pone sic al lado de la palabra mal escrita, que es de las pocas locuciones latinas que acepta APA, que significa así está escrito. Lo ven mucho cuando hacen entrevistas, más ustedes que hacen investigaciones de campo, cuando entrevistan gente que tiene otra manera de hablar y dice el aiga, el pueso, no pueden ustedes ponerle haya, más si es una entrevista. Si se transcribe y para que no haya problemas en mi escuela, se pone tal cual y al lado del aiga se pone el sic. ¿Sí queda claro? Entonces eso es para el uso de corchetes. Y las notas a pie de página. APA sí acepta las notas a pie, pero para fines diferentes a otros sistemas. Vamos a ver un ejemplo, que esta la bajé de una tesis de la UNAM, que en la parte de arriba es el texto académico y la parte de abajo es la nota. Aquí está el envío, esta parte de acá, y me marca aquí, que se reduce a 10 puntos, y es para aclarar algo que si yo rompo, y si yo lo agrego en mi texto, rompo con la idea. Les cuento, no puse todo porque eran 3 hojas, pero en esta parte el autor de esta tesis habla sobre o hace una revisión al libro La ética del hacker y el espíritu de la información, ¿sí? Que dice los 5 principios éticos que debe tener un hacker. Y abre el primer punto, que los ordenadores pueden cambiar la vida para mejor, pero hace la nota aclaratoria. ¿Por qué? Que un hacker en la cultura general es la que se vende en los medios masivos como el clásico gordito pelón que vive en el sótano de la mamá, que tiene 4 computadoras, se roba el internet, se roba los bancos, que anda stalkeando a las chavas por Facebook e Instagram. Ese no es un hacker, ese es un cracker en informática. Un cracker es una persona que se dedica a romper literalmente sistemas informáticos en beneficio propio. Un hacker es una persona que estudia, desarrolla y por lo regular o la mayoría de las veces pone a disposición de la red o de la comunidad sistemas informáticos en beneficio de la propia sociedad. Ese es un hacker, no un cracker. Y hace la diferencia, pero si pone ese texto, lo rompe porque está viendo los 5 puntos, pero necesita considerarlo, aclarar, ¿sí? Por eso lo pone abajo como nota, que inclusive si se fijan tiene citas y tiene puntos suspensivos al principio, al centro, y por eso me gustó este texto, porque al estarlo revisando cumple con esta característica de APA. ¿Sí queda claro? Entonces, para eso son las notas a pie de página en APA. ¿Dudas? Sí. Cuando lo usan en pie de página para poner la bibliografía. No, ese es otro modelo. Ese es el Chicago, MLA, que muchas veces lo trabajamos, pero APA lo cambia completamente. Insisto, esos modelos con nota a pie de página, que se llama notas y bibliografía, porque es la nota y la bibliografía al final de la página o del texto, este es un aparato crítico porque permite dialogar con los autores. Insisto, APA es muy técnico porque él nada más quiere 3 cosas: quién lo dijo, cuándo lo dijo y dónde lo encuentro. No más. Y que sea académico, es lo que pide. Por eso tiene tanto impacto ahorita, porque a diferencia de otros modelos, en el caso de una licenciatura, aquí la de pedagogía, tiene una línea de investigación que es la filosófica. Entonces ellos trabajan con textos de Platón o textos de los clásicos que inclusive se van a la palabra. Entonces no les sirve nada más poner página tal,
sino inclusive línea tal, palabra tal, ¿no? Y eso es un aparato crítico porque abajo tienen que hacer la aclaración a esa nota. En el caso de APA no, y por eso tiene mayor impacto, porque solo es reconocer a los autores que influyen en la construcción del texto. Y estas son las citas de los textos. Insisto, todos ustedes en su texto, desde que inicia con el título hasta la última parte, todo esto son las citas. ¿Ok? Si se fijan, el último párrafo de la página 3 viene de una página web. Así se toma. Es el autor, que en este caso es la Núñez, la fecha con día, mes, año de publicación, y luego, en el caso de las páginas web, o de blogs, o de sitios que ustedes chequen, se contabilizan los párrafos. Entonces, es decir, que en esta página web, el tercer párrafo es el que se retomó para la cita. ¿Sí queda claro? Entonces, insisto, hay una herramienta que en internet es Carbon Date Web, así se dice, es algo parecido con sacar las fechas a base de carbono en estudios de física y de química. En este caso es algo similar. Ustedes ponen la dirección, la URL, le piden que la calcule y les muestra la fecha de publicación, ¿sí? Pero ojo, eso es en caso de que no aparezca. ¿Por qué? Porque retomo lo del principio. Es para citas. Las citas son para ideas, teorías o investigaciones. Y esto hay que checarlo con nuestros proyectos. Cuando hacemos un proyecto de intervención, a veces vamos a hacer proyecto de intervención en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez del municipio de Catepec, Estado de México. Y vamos a hacer un proceso de intervención para aprendizaje en biología, ¿no? En cuarto de primaria. Y queremos abrir el capítulo 1 con la historia de la escuela. La escuela la funda don Benito Juárez allá cuando andaba corriendo por las leyes de reforma, y su primer director fue Stanislao López, y se van con toda esa parte. Y no saben ni dónde sacarlo, o porque solo está en una placa en la escuela. ¿Sí? La parte histórica. Primera pregunta que tenemos que hacer al hacer los trabajos, de acuerdo al modelo de APA. ¿Qué tan importante es la parte histórica para mi proyecto si voy a hablar de una intervención en biología, en cuarto de primaria? Tal vez no lo sea. O luego buscan el mapa en Google Maps y lo ponen y están sufriendo, ¿cómo lo cito? ¿No? Sí. ¿Es importante la ubicación geográfica con una imagen? Que ojo, las imágenes no se citan en APA. Y empiezan con toda esta parte. En las investigaciones de la universidad, proceso de revisión, una revisión cultural basada en Bourdieu sobre la capital cultural de los estudiantes de psicología educativa de octavo semestre de esta generación. Y quieren empezar con el primer rector, la primera piedra, toda la historia de los rectores, los subdirectores, secretarios académicos y toda la historia de los coordinadores de la licenciatura en psicología. ¿Es necesaria? No, porque estamos hablando de capital cultural. Entonces, a veces nosotros nos ponemos la soga al cuello queriendo llenar la investigación de información que no es relevante. Sí. Ahí nos sirve que las primeras hojas del manual de APA te pide que hagas un esquema. Exacto. Te sugiere que hagas el esquema de investigación. De hecho, si ustedes se fijaron, es un manual de publicaciones, no es un manual de citas. Se les va a entregar en formato digital, por eso era del correo. ¿Por qué? Porque viene la estructura de cómo hacer un texto. E inclusive ustedes en la licenciatura tienen los formatos de cómo hacer los trabajos. E inclusive el texto de titulación lo pueden retomar como un pequeño ejercicio para sus trabajos finales. Si se fijan, ¿cuál es la diferencia entre un artículo y una tesis? La extensión. Pero las tesis, como los artículos, como los que ustedes vieron, tienen introducción. El resumen es optativo en las tesis, pero es introducción, marco teórico, desarrollo, que es toda esta parte de la problemática, método, instrumentos, población muestra, análisis de datos y conclusiones. Son los mismos elementos que requieren en la tesis y en los trabajos de reporte final de la licenciatura. Entonces, si nos ceñimos a eso, mucha información que nos preocupa sale sobrando. Entonces, hay que revisarlo. Los primeros 3-4 capítulos son cómo hacer la investigación. Los siguientes son inclusive el uso de tablas de imágenes, por ejemplo, las imágenes que luego bajen de internet. ¿Dónde está? Es el 5.
o que ustedes copien, solo se hace un cuadro con estas características, el número de figura, su nombre, la imagen, y abajo solo se pone recuperado de o retomado de. Y no se ponen las referencias porque esto solo es para ampliar el texto. Algo que ya sustenté con teóricos en mi desarrollo. Las imágenes solo son para apoyo de lo que yo ya escribí en APA. Sí. Me saca un poco la duda de lo que entendí. Hay imágenes que están en la red y dicen están sometidas a derechos de autor. Así es. Pero, pues, APA no me permite citar imágenes, pero entonces las podemos manejar como referencia. Si fuera el caso que me encontrara un esquema que justifica o que me ayude a hacer investigación. Lo que se hace es, en el texto se pone toda esta cuestión. Y lo que se hace en el texto es, ya se explicó el proceso, un proceso de aprendizaje de acuerdo en los andamios de Piaget, ¿no? Entonces yo me metí a internet, a Google, y encontré un cuadrito que me encantó, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es en el texto explicar todo lo del proceso de enseñanza y aprendizaje de Piaget, y pongo para mayor referencia o cómo se puede ejemplificar en la figura 1.4. Y abajo ponemos figura 1.4, proceso de enseñanza de los andamiajes de Piaget, la figura, y abajo fuente recuperado de y de dónde se retomó. Y se acabó. Y se acabó en un cuadro. Sin conflictos. ¿Por qué? Porque no se citan las imágenes. Sí, exactamente. No me sustentan nada, es apoyo a lo que ya sustenté. Inclusive si ustedes lo hacen, ponemos este cuadro ejemplificando, elaboración propia. Y se acabó. Y las imágenes y las tablas también tienen su chiste. Y ojo, se enumeran. En los casos de reportes de trabajos finales tienen un solo apartado, pero ya en sus proyectos de titulación, cada imagen cómo se enumera. Si dice figura 3.4, es la figura 4 del capítulo 3. ¿Sí me explicó? Entonces, ahí sí hay que enumerar y hay que hacer un índice. Ojo, detalles que tenemos que trabajar con las referencias y las citas. Esta parte de aquí del libro, ¿cómo se llama? Portada. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pues no. Esta se llama pasta o cubierta. Ajá. Esta no es la portada. Algunos libros traen una hoja en blanco. Se llama guarda, que es la que protege la integridad del texto. Esta de acá tampoco es la portada. Esta se llama portadilla falsa, porque solo trae el nombre del texto. Y esta, después de años y años de estudios, esta, señores y señoritas, es la portada. ¿Ok? La que está dentro del texto. La cubierta solo es para protección o para fines mercadológicos. Dentro del trauma, todos cuando vemos un libro verde con azul, es el manual de APA, ¿no? Pero los datos vienen en la portada. ¿Y esta de acá cómo se llama entonces? Ficha técnica. ¿Cómo la conocen? Sin miedo. Es la ficha bibliográfica. ¿Ficha bibliográfica? No. La ficha es esta. Ok. ¿Contraportada? ¿Estarían de acuerdo? Es la hoja o página legal. De hecho, en los libros no existe la contraportada. Esa existe en los folletos de los CDs, los antiguos CDs, o en los viniles, ¿sí? Esta es la página legal. ¿Por qué? Porque me va a decir el tiraje y el año de edición. El ISBN y el derecho de autor y el depósito legal. Que por ley en todos los países, o la mayoría de ellos, libro que se publique en un país hay que enviar una copia a la Biblioteca Nacional. ¿Sí? Y es la fecha. Y ojo, ¿qué pasa con este tipo de materiales? Porque es importante. En los libros, no sé si les ha pasado cuando dice primera edición en inglés 1944, primera edición en español 2002, segunda reimpresión 2013, quinceava reimpresión 2014, segunda edición 2018, decimosexta reimpresión 2019. ¿Qué año ponemos? ¿El último? ¿El más reciente? ¿Todos de acuerdo? Tampoco es el año más reciente. Hay que revisar el último año de edición, no de reimpresión. La primera edición es cuando sale a la luz pública la primera vez el texto. Una segunda, tercera o subsecuente edición es cuando hay una modificación sustancial a la obra. Pedagogía del oprimido, primera edición con comentarios de Vygotsky, segunda edición con comentarios de Freire, tercera edición mejorada, corregida, aumentada y deformada con un estudio introductorio de Sampieri.
Ya son libros diferentes, aunque el núcleo es importante, cada uno tiene una parte diferente, ¿sí? Incluso por eso ponen versiones corregidas, mejoradas, aumentadas, mutiladas o deformadas por el propio autor. Es una edición, una reimpresión, es el mismo texto, se acabó el tiraje, se vendió como pan caliente y otra vez hay que sacarlo porque la gente lo está pidiendo. Entonces vamos a poner el año de edición, no el de reimpresión. ¿Ok? Por eso también entra en cierto detalle cuando a veces dicen, no, los libros no deben tener más de 10 años de antigüedad o de 15. A ver, díganle a Vygotsky que haga uno nuevo. No se puede, ¿no? Pero la última edición que sí se sacó es la viable y también depende para el tipo de investigación. ¿Sí? Regresando a Google Académico, generalmente cuando encuentras una fuente, abajito tiene unas dobles comillas. Y si tú le clicas ahí o le picas ahí, te aparecen todas las formas de citarlo. Ajá, pero no son completas. Son prácticas. Dice que es APA, pero... La primerita que aparece es APA, pero no es apoide. Es como una versión deforme del APA. ¿Por qué? Porque tiene los datos básicos. Pero nosotros lo hemos revisado y muchas veces lo trae porque lo hace un algoritmo. Donde diga autor, donde diga título y lo pones, pero no pone la fecha de creación. Luego, cuando es artículo de revista, no pone el nombre de la revista o el volumen y el número, que es importante. Entonces hay que revisar el texto. Sí funciona, pero para una primera construcción. Pero nosotros tenemos que revisar que sí esté completa. Sí. Algo semejante he notado en la revista de Redalyc. Ese artículo se cita como. Ah, sí. Viene un trocito APA. Ajá. Tampoco es APA. No se fíen, o sea, la tecnología no es panacea, es más bien como una muleta, ¿no? Nos ayuda un poco, pero necesitamos saber toda esta parte. ¿Por qué? Porque lo hacen sistemas y muchas veces esos dependen de los autores. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe artículos y los sube a plataformas para evaluación, pone aquí el autor, pone aquí el título, pone la fecha y el sistema lo sube. Y si se le fue un dedazo al autor porque lo subió en la madrugada, pues ni modo, así se va. Entonces hay que revisar nosotros los datos de los textos, ¿sí? Para la construcción de las referencias. Entonces sí se vale, inclusive Word, si lo abren, le sacan las ventanitas y dicen, ya la hice, ya con eso la llené. No es cierto. ¿Por qué? Porque no trae volumen, no trae por default. Viene la plantilla, pero no lo muestra. Porque lo hace lo más simplista que se puede. Así. No estamos usando la quinta edición, ¿cierto? La tercera edición en español, basado en la sexta en inglés. Exacto. Entonces, y otro detalle, los sistemas como son internacionales y el idioma hegemónico ahorita es el inglés, se hace en el modelo inglés, no en el modelo mexicano, perdón. ¿Cómo se nota? Cuando ustedes usan Word o cualquier herramienta de citas, cuando viene el último autor, si son varios autores, pone el ampersand en vez de una Y. Eso sí, este lo hizo no, ni siquiera se tomó la molestia de revisarlo para pasarlo al español, ¿sí? E inclusive en páginas web o recursos en línea se tiene que poner recuperado de. Y si es en Word, pone obtenido de. Y si es de otros sistemas o lo bajan de internet, de Redalyc o de Cielo, dice retrieved from, que viene en inglés. Y eso hay que pasarlo al español. Entonces uno es cuando se va dando cuenta que sí las herramientas funcionan, pero hay que meterle mano a nosotros. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces insisto, las referencias son todas y cada una de ellas que van a aparecer en su texto. Autor que aparezca o que yo mencione aquí, que me sustente una idea, una teoría de investigación, en automático va en mi lista de referencias que está en su página 5 y 6. 4 y 5, perdón. A diferencia de APA, que maneja la bibliografía. La bibliografía es textos o documentos que yo ocupé para mi investigación, pero que no están citados. Esa es una bibliografía para APA. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Otra vez, digamos, estoy haciendo mi texto y para la construcción de estas 5 hojitas, según yo, ocupé aquí 10 autores. Aparecen 10, pero yo leí como a 24, pero esos no están. Pero si yo quiero presumir que los leí, pongo bibliografía selecta o bibliografía anexa al tema de investigación. Y son todos los autores que yo leí, pero que no se ocupan en las citas. Esa es una bibliografía. Otro detalle, en APA se pone referencias, lista de referencias o todavía, si se puede cambiar un poco, obras citadas.
Aquí no existe, porque algunos le ponen y se ve curioso, es bibliografía, hemerografía, internetgrafía, bloggrafía, videografía, revistografía, pornografía y todas las grafías que les ocurren, ¿no? Eso no existe en APA, todas son referencias. ¿Por qué? Porque tienen el mismo peso académico. ¿Y cómo se van a armar las referencias? En un solo listado, como lo ven ustedes, con un margen a 2.54 centímetros de los 4 lados. A diferencia del texto, que el texto va 2.5 lateral y 3 arriba y 3 abajo. ¿Sí? 2.54, 1 pulgada, los 4 lados. El espaciado va a ser doble, a diferencia del espacio y medio del texto. ¿Por qué? Porque como son muchos datos, se pierden. ¿Ok? Y va en orden alfabético con sangría francesa, que es la que se muestra acá. Que la sangría es muy fácil. Hagan primero todo su listado de referencias alfabético. Ya que la terminaron, seleccionamos todo el listado. Nos vamos a la herramienta de sangría y de interlineado. Abrimos la ventana y ahí viene párrafo en sangría francesa y lo convierte en automático. ¿Qué es francesa? Son a 7 golpes abajo a partir del segundo renglón. ¿Esto por qué? Porque en la época de las cavernas, en las máquinas de escribir, tenemos que dar 7 golpes con la barra para poder continuar, ¿sí? En caso de que tengan autores o varios textos del mismo autor, se van a poner en forma cronológico descendiente. ¿Qué significa eso en cristiano? Del documento más actual hacia abajo. Si tienen del mismo año, se van a diferenciar al lado del último dígito del año con A, B, C en orden alfabético en minúscula. Y eso se tiene que agregar en las citas. Esto es la estructura que también viene aquí en el caso de ustedes, el tipo de documento, que son los más comunes. Un libro completo, en la parte de arriba vienen los elementos que ya les comenté, los apellidos del autor, que ojo, la recomendación que se hace en apellidos o en autores latinos se ponen los dos, porque muchas veces se pone el primero. Pero son varios puntos que discutimos nosotros aquí casi en conclave, los que trabajamos en APA en la biblioteca. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los latinos en nuestra estructura manejamos 2 apellidos. Anteriormente era paterno y materno. Ahora con las nuevas modificaciones son los 2 apellidos en el orden que se quiera, pero van los 2. ¿Por qué? También por cuestiones académicas. No es lo mismo decir que Hernández dice que la investigación es vital para la construcción de textos académicos, a que si Hernández Ampieri dice que los textos académicos requieren de una metodología de la investigación. Exactamente, ¿no? O en el caso de autores iguales, en este caso, si les digo Díaz Barriga, ¿a quién me refiero? Los 4 hermanos. Y para todos viven del mismo horario, ¿no? Entonces, hay que hacer inclusive cuando son apellidos iguales, poner la inicial del nombre en citas. Pero preferentemente solo son los apellidos en las citas. En referencias, si son apellidos y las iniciales de los nombres. El año entre paréntesis, cuando es un libro completo, es el título del libro en cursivas, ciudad y la editorial. ¿Ok? Ojo, cuando yo digo un libro completo, no me refiero a que yo nada más ocupe todo el libro para mi texto, sino que el autor es el responsable de todo el libro. ¿A qué me refiero? A veces ponen Freire.p 2008, capítulo 1 en P. Freire, Pedagogía del Oprimido, Barcelona, Gediza, ¿no? Pero el autor escribió todo el libro, entonces se maneja como un libro completo, a pesar de que hayan leído un capítulo o una página. Si él escribió o ellos escribieron todo el libro, es un libro completo. El capítulo del libro se va a ocupar únicamente cuando cada capítulo de la obra tenga un autor diferente. Compilaciones, selecciones, ponencias, que cada sección tiene su propio autor. Así es como se va a trabajar la parte de abajo, ¿sí? Que esa se les va a mandar para que la tengan a la mano ustedes y sepan cómo construirla, ¿sí? ¿Dudas con esta parte? ¿No? ¿La que sigue, por favor? Sin subrayados, ¿verdad? No, no. El subrayado era para indicar la cursiva en máquina de escribir. Pero como ya se puede hacer cursivo, el subrayado solo va a ser para las ligas a internet, los links. Es el que se va a ocupar. Ese es artículo de revista.
Y va a ser igual, el apellido, la inicial, el año de publicación de la revista, el nombre del artículo, el nombre de la revista es el que va en cursivas. Aquí se pone volumen y número, los datos que van, que el volumen va en cursiva y el número entre paréntesis. Pero en el caso, ya cuando construyan ustedes su referencia al final del texto, no se pone ninguna abreviatura, ni V, ni NUM, ni el gatito, ni nada. Solo se ponen los dígitos, indicando el número de la revista entre paréntesis. Si alguna revista dice volumen 44, pero viene en romano, se pone en romano, en mayúsculas y en cursiva. ¿Sí queda claro? Y si su texto, aquí igual está el PP, pero parece que indicar son las páginas, pero igual en la referencia no lleva ninguna inicial, solo página de inicio y página final. ¿Sí queda claro? Y si fuese un artículo de internet que descargaron, va recuperado de 2 puntos y la liga. Que ojo, para eso sí nos sirve el Google Académico o sitios como Cielo Redalic, que viene la herramienta donde dice para citarse y ahí viene la liga. Esa es la que vamos a copiar, no la del navegador. La mayoría supongo usa Google Chrome, ¿sí? En sitios como Redalic y algunos documentos de Cielo, si se fijan, cuando dan clic para el artículo, lo descarga y se los pone en la parte inferior izquierda de la computadora. Y le dan clic y se abre, ¿no? Dicen, ya la hice y copio la dirección y la pego en mi documento. No, ¿por qué? Porque esa es la dirección de ubicación de la computadora, que dice C, diagonal, Windows, diagonal, usuario, diagonal, LIEP, diagonal, es módulo 14, diagonal, lectura 4, diagonal. Entonces, esa es la ubicación en su computadora. O una de dos, nos traen el disco duro o la computadora y lo abren para ver que está ahí, ¿sí? En ese caso, en sitios de internet, por eso son académicos y especializados, dice, ocúpese esta liga para consulta o para citas, que es la que tenemos que copiar. Ahora, que las revistas, no sé si alguna de las que trajo mi compañero Abraham, dicen, o en internet dicen, doy, y traen una serie de números, y como una página web, HTTP, 200 y cacho, pero dice doy antes. Ese es un objeto de registro en internet para reconocer que existe el artículo o el documento en la red y que está validado por una asociación. Eso se registra, es como el ISBN de los libros, es exclusivamente para ellos y tiene más peso que la propia página web o que la propia liga. Entonces, si ven un artículo que diga doy, ponen en los datos y al final doy y ese documento, ¿sí? La tesis de grado va a ser igual, con apellidos, iniciales, nombre. Ahora, el nombre el título de la obra va en cursivas y entre paréntesis va tesis de licenciatura, maestría o tesis doctoral. Así se conoce en AP, ¿sí? Y dentro de los mismos paréntesis, la institución y el país donde se otorga el grado. Si es, ojo, si la bajan de internet, como las tesis de aquí de la UPN, se pone recuperada de, porque en la revisión que se hizo, la tesis se maneja en femenino. Entonces un artículo es recuperado, o un blog es recuperado, pero la tesis es recuperada, ¿sí? Y la dirección de consulta, ¿ok? Y aquí está lo que comentaban al principio, la ley tomada del Diario Oficial de la Federación. Sí está la Constitución, existe en impresa, se vende, se consulta, pero se desactualiza muy pronto ese tipo de textos porque constantemente se hacen modificaciones a las leyes. Lo que hacemos es que entramos al Diario Oficial de la Federación y en cita, ¿cómo se hace? Se pone de acuerdo con la ley general, etcétera, etcétera, y entre paréntesis, día, mes, año de publicación de la última reforma, porque es la ley vigente, y se pone la cita. Y en referencia al final del texto, se pone la fecha, con día, mes, año, en ese modelo, 25 de enero de 2017, punto, el nombre completo e íntegro de la ley que se publicó, punto, y luego Diario Oficial de la Federación en cursivas, coma, páginas, y el recuperado de, y la liga. Ojo, preferentemente hay que entrar al Diario Oficial. Ahora una recomendación, no entre al Diario Oficial. Mándenos los datos y yo en vuelta de correo les mandamos la referencia o la liga para su consulta. Porque el IFA y la ley de transparencia dice que la información tiene que estar en la red y disponible al usuario. Lo que no dice es que tan disponible esté. Entonces sitios como el Diario Oficial, como el propio IFAI o institucionales, se hacen de tal forma que sí esté, pero que sea un completo relajo llegar, ¿sí? ¿Por qué? Porque
no es tan fácil tratar la información gubernamental, a pesar de movimientos como gobierno abierto y todo ese tipo de cosas. Mejor mándenos, oye, quiero sacar esta ley, porque casi siempre la primera que aparece es la de la Cámara de Diputados. Y aparece, si ustedes ponen cualquier ley, Ley General de Educación, Ley General, etcétera, va a aparecer la de la Liga de la Cámara de Diputados, que es quien lo publica, pero aparece en HTML, o sea, como página web, no en PDF. Para en PDF hay que descargarlo del Diario Oficial de la Federación. APA en 2015 hace una revisión y acepta que se pueden trabajar sitios web y redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o inclusive blogs. Estos rara vez se ocupan, pero ustedes los pueden ocupar por si les interesa. Pero el único detalle específico, la fecha es día, mes, año de consulta. No de consulta, perdón, de publicación, no de consulta. Sí, perdón, ahí fue error mío. ¿Sí? La que sigue, Abraham. Y en el caso de Twitter y de Facebook, no se pone la liga del post, sino la liga al usuario, porque los posts en redes sociales son efímeros, ¿sí? Se producen tantos que desaparecen constantemente, ¿sí? Entonces lo que se pone es la liga al usuario de la red, al perfil, no al post específico de donde se retomó. E insisto, tienen que ser para justificar ideas, teorías o investigaciones que preferentemente se hagan en textos académicos, pero en el caso extremo, APA sí los considera para su consulta. Esto será parte del final de la plática. Un placer y cualquier cosa estamos para servirles. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.